Dios bendiga a mis hermanos en este día, un día que el Señor ha hecho, ¿verdad? Donde nos regocijamos, nos alegramos, porque podemos decir que tenemos vida, que podemos abrir nuestros ojos en este día, ver la luz del día, escuchar los pájaros cantar. Realmente es una bendición el que Dios nos conceda. Hay otros que no tienen ese privilegio, que no tienen esa oportunidad de poder, ¿verdad? Ver las maravillas que ha hecho el Señor. En esta hora vamos a prepararnos porque habremos de estar hablando un poco sobre la palabra y vamos a estar tocando el estudio número 17, el estudio bíblico número 17, que lleva como título Responsabilidades del Ministerio. Responsabilidades del Ministerio. La base bíblica se encuentra en Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Pero antes vamos a presentarnos y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias al Padre, ¿verdad? Por esta oportunidad maravillosa que Él nos da. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias, Señor, Padre, porque pudimos abrir nuestros ojos en este día. Oh, Padre, ver las maravillas, ver tus grandezas, Jehová. Somos más que privilegiados, Padre, porque tú, Dios mío, nos das ese privilegio. Oh Señor, en esta hora te presentamos a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, aquellos que nos están viendo, Dios mío, a través, Padre, de estos medios. Yo te pido que seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas una vez más, Padre, como tú siempre lo sabes hacer, porque tu palabra, Jehová, es la que nos ayuda, Padre, Señor, a seguir adelante. Tu palabra es la que nos llena, Señor. Oh Señor, tu palabra, Padre, es la que transforma nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este día. Amén y amén. Y como decíamos, ¿verdad? Qué bonito es poder ver la grandeza de nuestro Dios. Qué bonito es poder eh, ver su gloria en nuestras vidas. Y hay un himno que usted lo conoce, al igual que yo. Y yo quiero dejarles un poquitito de ese himno que esta mañana, cuando me levanté, cantaba y le daba gracias a Dios porque podía decir, qué lindo es poder alabarte, qué lindo es poder adorarte, qué lindo es poderte tener en mi vida, Señor. Y ese es el himno que dice, qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla mi alma, qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. Y qué lindo es su mirar, qué lindo cuando Él habla a mi alma. Y qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará, porque estando con Él nada nos faltará. Qué bonito, ¿verdad? Es poder decir qué lindo, porque el Señor mora en nuestras vidas. Sin Él nada somos, sin Él no podemos, ¿verdad? Vivir. Gracias al Señor por eso. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a lo que es nuestra lección, nuestro estudio bíblico, que lleva como título Responsabilidades del Ministerio. Y dice el pensamiento central, mantenga a su expositor por ahí cerquita. El perfil de un siervo de Dios incluye valores y cualidades que trascienden a la vida espiritual. O sea, amado, esto lo que significa es que para nosotros eh, que somos llamados, ¿verdad? Siervos de Dios, tenemos que tener una diferencia en nuestra vida, tenemos que tener unas cualidades que no es la que tiene cualquier hombre. Es unas cualidades que, como dice el pensamiento, trascienden a la vida espiritual, o sea que tenemos que tener una vida agradable ante los ojos de Dios, que tenemos que tener una vida intachable para podernos llamar siervos de Dios. Nos tenemos que diferenciar del mundo, de esto es que se trata.
en esta lección, en este día. Tenemos que diferenciarnos porque, amados, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos luz en medio de las tinieblas. Y para hacer luz en medio de las tinieblas, necesitamos tener unas cualidades que nos van a distinguir del hombre secular, que nos van a distinguir de otros. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios, como siervos de Dios, somos cartas abiertas al mundo. Así que hay muchos que están mirándonos, hay muchos que están mirando al creyente y por esa razón, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseñaba a través de estas escrituras y nos decía y le decía a aquel pueblo de Éfeso, había que tener una diferencia, había que caracterizarse. El siervo de Dios tiene que tener unas diferencias al hombre secular y vamos a hablar de eso en este día, ¿verdad? La base bíblica se encuentra en 1 Timoteo 3, de los versículos 1 al 13 y usted mantiene su expositor ahí. Nosotros vamos a leer un par de versículos, pero vamos también, ¿verdad?, adentrarnos en esta clase maravillosa. Así que Pablo decía que había que tener unos requisitos para calificar, para ser calificado dentro del ministerio de Dios. ¿Cuáles son las cualidades que nosotros como creyentes debemos tener? Vamos entonces a entrar en medio de la lección para hablar un poquito de esa. Primera de Timoteo 3, versículo 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y entonces nosotros vamos, ¿verdad?, a hablar un poquito en relación a eso. ¿Qué había ocurrido en Éfeso? Pues mira, amados, Éfeso, la vida de la iglesia de Éfeso, se había convertido en el foco de atracción, en el foco de atención para los judíos. ¿Por qué? Porque constantemente estaban presentes las críticas, ¿verdad?, a la iglesia. Por ende, Pablo comenzó a escribir esta carta, ¿verdad?, a Timoteo y le decía y le señalaba que habían unos requisitos que había que tener el líder, ¿verdad?, para que su imagen fuese intachable y no manchara el testimonio de la iglesia. Porque ¿qué ocurría en aquellos tiempos? Pues, amado, ¿verdad? La palabra se había corrido por las ciudades, pero estaban allí también los fariseos, los escribas, que eran los expertos en la ley, y estaban todo el tiempo señalando a la iglesia, señalando a los siervos de Dios. Por ende, Pablo decía, hay que cuidar el testimonio, ¿verdad? Y cuando hablaba del obispo, hablaba de aquel líder, del pastor, del que ejercía el ministerio, decía, era importante que hubiese una conducta intachable, al igual para nosotros, amados. Nosotros como pueblo de Dios no podemos ser igual que el hombre secular. En nosotros tienen que haber unas características y unas cualidades que nos distinguen como creyentes. Así que si nosotros que estamos en este mundo no somos de aquí, nos debe distinguir, ¿verdad?, unas cualidades que vamos a entrar ahora a ellas. Las palabras de Pablo irán promover al que los líderes de la iglesia tuviesen una conducta apropiada. Recuerden, Jesús fue claro en esto cuando le hablaba en relación de la importancia de Jesús y de la ley. Si usted busca conmigo, busquen Mateo por ahí, en la palabra lo encontramos, Mateo 5:20, encontramos que dice en su palabra, Jesús dijo en uno de sus sermones en el monte, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que Jesús también era claro en cuanto a lo que era Jesús y la ley. El apóstol Pablo establece los fundamentos de una sana doctrina y una vida santa. Hay unos requisitos para cualificar o para calificar al ministerio. Así como amados, cuando usted va a buscar un trabajo, ustedes saben que hay ocasiones donde usted lee el anuncio
y dice, se está buscando, qué sé yo, una persona, se está buscando a alguien para un trabajo, hay unos requisitos que hay que cumplir, hay unos requisitos y hay unos, lo que le llaman, nosotros le decimos, ¿verdad? Los requisitos o la descripción del trabajo, de la tarea que hay que realizar, lo que le llaman el job description. Cuando usted lee esos requisitos, usted primeramente lee, ¿verdad? Para ser cocinero, usted, para ser cocinero, debe tener, ¿verdad? Experiencias en la cocina. Si usted tiene experiencia de albañil y está solicitando una plaza de cocinero, ¿usted cree que se la van a dar? Si en su currículo o en su resumen, como dice por ahí, hay funciones que no son de quizás un chef o de cocinero, pues mire, no le van a dar la plaza, ¿verdad? O no le van a dar la posición, así como ocurre en la vida, ¿verdad? En nuestra vida secular, que hay una carta, hay un resumen que indica qué cualidades usted tiene, qué experiencia. Así mismito es en la palabra. Cómo nosotros, como hijos de Dios, cumplimos con esos requisitos, ¿verdad? O con esos estándares que nos dice la palabra. Así cuando nosotros hablamos en estos versículos, estamos, ¿verdad? Leyendo que dice, si alguno anhela obispado, vamos a hablar un poquito sobre, ¿verdad? La definición de qué es obispo. Obispo viene del vocablo tomado de organizaciones seculares, significa supervisor o líder. Se usó en unión de presbuteroi, ¿verdad? Que significaba ancianos, y diaconoi, que son los servidores. ¿Ok? Esta es la definición de lo que es obispo, o sea, líderes, supervisores, ancianos, servidores. En cualquier ministerio, amados, se debe contar con la aprobación del Señor. Para ejercer un ministerio debe estar aprobado por Dios, porque Dios es quien respalda. Así que en la vida del creyente, en la vida del cristiano, nosotros debemos de llevar, ¿verdad? Una pureza, debemos de llevar una vida intachable. No solamente es que nuestra vida en la iglesia sea de una manera, amado, es que en nuestros hogares, nuestra vida debe ser una vida que agrade a Dios, una vida intachable, no solamente, ¿verdad?, con aquel que nos ve, sino que dentro de nuestros propios hogares nosotros tenemos que distinguirnos para nosotros reflejar que la presencia de Dios mora en nuestra vida, que la presencia de Dios mora en nuestro hogar. El primer ejemplo lo debemos dar en el hogar. En nuestro hogar nosotros tenemos vecinos, ¿verdad? Y para que ellos sepan que en nuestra casa mora un siervo de Dios, que en nuestra casa está la presencia de Dios, amado, nosotros tenemos que dar testimonio. ¿Cómo yo voy a decir que en mi casa mora la presencia de Dios? Si me paso peleando, ¿cómo voy a decir que en mi casa mora la presencia de Dios si nosotros no damos ejemplo? Si me paso peleando con mis hijos, si me paso gritando, si me paso, ¿verdad? Utilizando palabras que no son las de un siervo de Dios. Así que, amado, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra vida cristiana debe reflejarse donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro hogar, con los vecinos, en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque, amado, nosotros somos cartas abiertas ante el mundo. Y el mundo está velando lo que está haciendo la iglesia. ¿Para qué? Para criticarnos. Yo no sé si usted ha escuchado gente decir, y ese es cristiano. Si ese es cristiano, más cristiano soy yo. Así que, amado, es importante, como decía Pablo, había que tener una vida intachable. Y cuando hablaba del obispo y cuando hablaba de los líderes, ¿verdad? Hablaba y él era claro y decía, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. ¿Por qué hablaba de esto? Marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque Pablo en la palabra estaba públicamente, ¿verdad? Reprochando lo que era la poligamia, el adulterio. Decía, solo un hombre y solo una mujer. Es importante que tengamos que
dentro de nuestra vida familiar, en el entorno familiar, debe de haber administración y disciplina. Eso era lo que decía Pablo. Era necesario que dentro, ¿verdad?, de nuestro núcleo familiar haya administración y disciplina. En la Biblia encontramos, amados, un caso donde vemos la debilidad de lo que era el manejo dentro de la familia. ¿Ustedes recuerdan el caso del sacerdote Elí? Si usted quiere buscar la historia, puede hacerlo. Se encuentra en 1 Samuel 2, del 2 al 26. ¿Qué pasó y qué ocurrió con este sacerdote Elí? Pues mire, Elí ya estaba viejito y, ¿verdad?, ya estaba entrado en edad, eso dice la palabra. Y Elí escuchaba todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Y Elí escuchaba los malos pasos que sus hijos estaban dando. O sea, que dormían con mujeres, que eran parte de la casa de Dios, que le servían en la casa de Dios. Los hijos de Elí dormían con diferentes mujeres, o sea, que estaban fornicando, estaban pecando. El sacerdote, ¿verdad?, que conocía cuáles eran las cualidades y los deberes de él, que era sumo sacerdote, ¿verdad?, que él que era sacerdote, y los de su casa, porque su casa se llamó, era una familia sacerdotal. Por ende, Elí sabía cuál era la función de ellos y de sus hijos, pero mientras escuchaba lo que sus hijos hacían, pues sus hijos estaban, ¿verdad?, pecando, blasfemando en la casa de Jehová. Y ustedes saben qué ocurrió. Dios hizo justicia. Dios no permitió, ¿verdad?, que estos muchachos, que estos hijos siguieran profanando lo que era la palabra. Y vemos cómo es que el mismo Jehová le habla a Elí y le dice: te los quitaré, te quitaré a tus dos hijos. Y el mismo día, ¿verdad?, los dos murieron. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren cuál era importante el trabajo de Elí dentro de lo que era su casa, su hogar, como padre, como responsable de familia. Tenía un deber, así nosotros, amados. Yo tengo un deber dentro de mi casa para con mis hijos. Yo tengo un deber. Yo como madre tengo que llevarlos por el buen camino. En algún momento en sus vidas ellos tomarán decisiones. Así mismito usted en su casa, usted tiene sus hijos. En algún momento dado ellos tomarán decisiones que quizás, ¿verdad?, no sean las que nosotros queremos para ellos, que quizás no sean las más adecuadas, pero es importante que nosotros como administradores de nuestro hogar debemos de llevar a nuestros hijos, ¿verdad?, y enseñarle el camino de la verdad. Así que nuestros hijos son nuestra responsabilidad. No nos podemos hacer de la vista larga como hizo Elí, porque hay unas consecuencias del pecado. Eh, el papel de madre o de padre, en este caso estamos hablando, ¿verdad?, el papel de padre, y hay madres que ejercen el papel de papá, ¿verdad?, porque están solo con sus hijos. Es responsabilidad nuestra y deberes, y en la palabra encontramos que hay unas responsabilidades como padres de familia o como madres de familia. Y las encontramos en Deuteronomio 6:7. Hay ciertos versículos, ¿verdad?, que yo quiero que usted vaya por ahí anotando. Hay responsabilidades que nosotros tenemos, ¿verdad?, como hijos, como, ¿verdad?, como jefes de familia. Las voy a mencionar: educar, proveer, nutrir, controlar. Y hay un gran mandamiento que encontramos en la palabra que Jehová nos manda, ¿verdad? Eh, y dice que la palabra la repetirás a sus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que esto es, amado, en todo momento. Hoy en día nosotros como iglesia estamos a plena vista, criticados por el mundo, criticados por la sociedad. Estamos constantemente siendo atacados, somos espejos ante el mundo. Pero, amado, ¿quién mejor que nosotros como hijos de Dios, escudriñando su palabra, escudriñando sus escrituras, podemos llevar una vida intachable, que era lo que decía Pablo? Debemos como cristianos llevar nuestra vida intachable. ¿De qué vale que vayamos 7 días a la iglesia corridos y nuestra vida en nuestro hogar sea un desastre? ¿De qué vale que nosotros estemos y que los hermanos nos vean ir sin fallar todos los días y que en nuestra casa haya un infierno?
No, amado, debemos de vivir una vida intachable tanto en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra casa, porque mire, este es templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra casa, esta es la casa donde mora la presencia de Dios. Y yo quiero que la presencia de Dios esté en mi hogar, que more en ella de día y de noche, que more en mi vida donde quiera que yo vaya, que donde quiera que yo camine, que donde quiera que me pare, la presencia de Dios me acompaña, amado. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo. Nos está llevando, ¿verdad? Un mensaje de reconocer cuáles son cada una de nuestras responsabilidades como siervos de Dios, de nuestra responsabilidad. Es necesario que haya una conducta intachable en nuestras vidas, un testimonio que no haya nada de qué hablar. Así que hay unos requisitos y había unos requisitos, como decía ahí también, para ser no solamente, ¿verdad?, obispado, sino que habla también del diaconado. Había un requisito para también ser llamado parte, ¿verdad?, de siervo de Dios, de diáconos. Es un privilegio importante, ¿verdad, amados, ser diácono en una iglesia? Pero el diácono tiene un trabajo, porque el diácono está trabajando en unidad con el pastor, ¿verdad? Está ahí de la mano del pastor ayudando. Así que hay unas cualidades que hay que tener. Y esas cualidades, vamos a mencionarlas. Importante tener un carácter, ser de buen testimonio, tener templanza, honradez, sobriedad, limpia conciencia, o sea que entendiendo, amado, y llevando constantemente la sana doctrina. En la Biblia encontramos ejemplos de diaconisa, ¿verdad? No solamente diácono hombres, sino encontramos diaconisa, eh, y podemos, ¿verdad?, mencionarlos, ¿verdad? Porque había mujeres que también eran parte del ministerio y dentro de ese ministerio, ¿verdad? Tenían aprobación de Dios. El ministerio siempre es importante que tengamos, amados, que hay que tener aprobación de Dios. Así que cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y hablamos de mujeres que fueron también diaconisas en la palabra. Tenemos que mencionar que en Romanos 16:1 encontramos por allí a una mujer que se llamó Febe, encontramos otras que se llamaron Evodia y Sintique, ese lo encontramos en Filipenses 4, del 2 a 3. Léalo, ¿verdad? Porque no, mientras estamos aquí, no tenemos, ¿verdad?, mucho tiempo para hacer una grabación tan larga, pero léalo en la palabra, búsquese Romanos 16:1, Romanos 16:3, Filipenses 4 del 2 a 3. Así que, amados, ¿verdad? El ministerio también de la mujer ha sido parte, ¿verdad?, de la acción divina. O sea, que no solamente era el ministerio de hombres, como encontramos mucho en el Antiguo Testamento, habían a veces estereotipos, pero vemos cómo es que Dios levantó mujeres ministros, mujeres diaconisas, mujeres que también fueron, mire, llenas del poder de Dios. Así que no podemos, ¿verdad?, olvidar que hoy en día también, ¿verdad?, el ministerio lo lleva también, la mujer lleva parte importante de lo que es el ministerio de la palabra de Dios. Y encontramos en Primera de Corintios 11:11 algo bien importante que quiero traer y quiero leerle. ¿Por qué? Porque aquí no se habla de que el ministerio es del hombre o de la mujer. Para Dios, amado, todos somos iguales. Para Dios somos mismos, mujer o hombre. Y dice en Primera de Corintios 11:11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea que todos procedemos de Dios, porque muchos dicen por ahí, que la mujer salió de la costilla del hombre. Sí, amado, es cierto, ¿verdad? Pero también el hombre nace de la mujer. El hombre o la mujer, ¿verdad?, nace de la mujer. Así que vemos que aquí no hay diferencia. Se complementan ambos, tanto el varón y la mujer se complementan en el servicio del Señor, que a eso es que Dios nos ha llamado. Así que, ¿qué pasa? Debe de haber un comportamiento en el hogar, como estábamos mencionando. Un ejemplo de la más estricta vida moral. Una vida de desorden en un hogar, amado, es tan malo como cualquier pecado. Es tan malo como cualquier pecado.
Así que la vida moral limpia, ¿verdad?